Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Odiosas. Tu podcast menos favorito, pero que no vas a dejar de escuchar. Yo soy Majo Y yo soy Mafe. y somos dos historiadoras que intentamos contarte la historia de una forma diferente. Bueno, Majo, ¿cómo has estado en esta Hola semana? hermosa, me encanta verte. Tiempo Solo sí. nos vemos para eso, qué mal. Y antes nos veíamos todos los días. Todos los santificados días, de lunes a sábado. Y nunca nos cansábamos. Ay, pero no, bueno, tiempos aquellos. Yo extraño mucho la U, yo extraño demasiado la U. yo te extraño mucho a ti. Ay, sí. Pero Me hubiera demorado un semestrico más ahí. Mentiras. Mentiras. Bueno, vamos a hablar de algo espectacular que a mí me encanta. A María José, no. María José es el Pues. Grinch de la Navidad. Y yo ya armé mi Navidad hace como un mes. Bueno, Maf, entonces cuéntanos de qué vamos a hablar hoy que te encanta tanto este olor a natilla y a buñuelo. Vamos a hablar de algo que sucede el 30 de noviembre. Es el 30, no hay Es el 31. Noviembre no tiene 30. Bueno, por eso. Bueno, ya. Pues uno le enseñaron 30 días, tiene noviembre, abril, junio, mayo y septiembre. No, De man. 28 solo hay uno y los demás de 31. O sea, alguien que está aquí presente obvio. sabía eso. Diga, dígame que Bueno, mi acá mamá es están haciendo la profe. representación así. En Nodillo es el 31. Sí. Wow, bueno. Y la temporada es el primero porque son las 12. Exacto. Bueno, entonces pasa algo. Acá en Medellín, vamos a hablar de Medellín. Pero yo creo que lo hace, o sea, leyendo ese contexto, lo hacen en otras ciudades también. Bueno, pero vamos a hablar como De Medellín. ubicándonos en Medellín, algo que pasa el 30 de noviembre a amanecer el 1 de diciembre, que es la alborada. El tirar pólvora a la medianoche para la Navidad. La Navidad es Pues la entrada de diciembre. la entrada de diciembre. Pero vamos a hablar en este podcast como todo lo que, por qué hay una alborada, por qué existe una alborada. Ujú. Y de pronto quitar un poquito de los mitos que hay. Como lo que yo estoy diciendo de que es la entrada a diciembre cuando no. Sí, como se crean las tradiciones. Yo creo que de todas formas diciembre es el mes como más festivo de todo el año. Entonces siempre hay como una celebración, pues lo que Maf está diciendo, el árbol, decorar, ta, ta, ta. Pero acá esa particularidad de la pólvora, yo creo que en Colombia se tira muchísima pólvora. Vamos a preguntarnos por qué sucede, desde cuándo. Entonces hablaremos de este tema. Bueno, desde el 2000, en el 2013 es que empieza como que esa tradición, entre comillas, de la alborada, porque salió como un personaje que es Don Berna, que fue una persona que estuvo en grupos al margen de la ley, como es primero en la guerrilla, después pasó a los paramilitares y después como que tuvo o sea, cuando estuvo en los paramilitares tuvo una fuerza muy importante en como Tuvo un nexo con el narcotráfico. pero muy importante como acá en Medellín. Resulta que él dice que se va a desmovilizar y se da como la desmovilización en el 2003, en noviembre. Entonces él dice que manden a traer toda la pólvora que haya para sonarlo esto, pero como para él nombrar que se iba a desmovilizar, que en realidad pues es como sigo con el mando. Sí. Y le voy a mostrar a Medellín Es un que acto simbólico de demostración de poder, de me desmovilicé, pero que el Estado sepa quién manda acá, porque yo digo que eso es algo que pasa mucho en nuestro país, en donde a pesar de que existe como la institución normativa, están estos grupos al margen de la ley que son los que controlan realmente como los barrios y mucho más en esta época, pues. Y Entonces, también súper se da la interesante. desmovilización de un grupo súper importante que es el cacique Nutibara. Pues estamos hablando de como la en SAUCE. el contexto de como la muerte de Pablo Escobar y que ya después de un año, porque es como que esto se va después de... 10 años, porque a Pablo Escobar lo mataron en el 93. No, digo que cuando Don Berna llega como Ajá. a mandar como ese territorio que es Medellín, con él, pues y que también está como el cacique de Nutibara, como que tratan como de tener todo el mando, y ya cuando tienen como todo el mando establecido, un año después es que se da la desmovilización. Entonces es como muy importante este punto porque estamos hablando de una tradición que se empieza a dar con
dos desmovilizaciones muy importantes, que es la de Don Berna y la del cacique de ese grupo Nutibara. armado de la sauce del cacique Nutibara. Entonces desde ahí es que ese día empiezan a tirar demasiada pólvora y desde ahí empiezan como a haber muchos mitos de como pues imagínate, estamos en un territorio de violencia, extrema violencia, y que un día empiecen a tirar demasiada pólvora, y eso es bala, eso es bala o pólvora. Creo que también tiene que ver con una tradición que nos ha dejado el narcotráfico de lo bulloso, de hacerse notar, de hacerse ver, porque la pólvora incluso la usaban mucho pues durante toda esta época del apogeo desde los 70 con Pablo Escobar, cuando coronaban las vueltas, pues que coronaban una carga en Estados Unidos. Entonces la pólvora siempre estuvo como muy presente en las celebraciones de los mafiosos, insisto, en ese carácter de hacerse notar, de la bulla, del alboroto, y también como que el control, o sea, si nosotros lo pensamos desde lo simbólico, que las tradiciones y las costumbres van a tener este aparato simbólico demasiado presente, es que la pólvora te saca de un estado pues de normalidad. Están que las bengalas, los juegos pirotécnicos, pero yo creo que en este caso lo que impacta es como el sonido, ¿cierto? Como el alboroto, sí, como estamos presentes, ¿cierto? Porque justo como que un lema que empieza a ver desde ahí con esa alborada es que la Navidad no llega, la Navidad estalla, ¿cierto? Entonces creo que es algo muy fuerte porque es decirle a Medellín, mira, estamos desmovilizados, pero tenemos el control. Pero es como hablar, bueno, ¿qué pasó como ese día? Claro, tanta bulla, estamos hablando de la violencia, que la gente decía que de pronto, pues, se estaba viviendo como una toma guerrillera. Porque, ¿qué pasaba? Digamos, voy a hablar como en los pueblos, ¿cierto? Cuando se escuchaban como así los sonidos fuertes, eran porque los postes los habían tumbado y todo para que se fuera la luz. Entonces, el sonido está asociado con la violencia que estamos viviendo. Claro. No, y es que realmente lo de si es bala o pólvora, ¿cuántas personas no se lo preguntan? A veces cuando, no sé, estallan cualquier cosa un día X, uno como, ay, ese sonido que fue, porque realmente lo saca, insisto, lo saca a uno de su estado, lo pone también a uno en alerta. Entonces es bien complejo, y desde mi parecer, que me gusta hacer la pólvora, que en mi casa nunca hemos ido de tirar pólvora, chiquita, mi mamá ni siquiera me dejaba prender las chispitas mariposas, cero, siempre como súper en contra de eso. Y pucha, me perdí lo que iba a decir, espérense. Lo saca uno. Bueno, sí, siento que es algo muy violento. Es algo muy violento cuando sucede, y cuando sucede en una ciudad que está acostumbrada a la violencia. Lo que tú estabas hablando de que pasó un año antes de la desmovilización de Don Berna, fue precisamente la Operación Orión, de la que él hizo parte en la Comuna 13. Entonces es demasiado diciente, yo creo, que este tipo de tradiciones, y mucho más diciente y mucho más problemático que se le apologice y que las personas pues lo recepcionen y lo reproduzcan de una manera tan masiva. Pero hablando también de que no sé si todo el mundo está consciente de cómo es la tradición, digamos que la alborada... Bueno, y no sabemos si todo el mundo sabe qué es la Operación Orión. Claro, y por ejemplo, voy a hablar como a veces, que creo que es algo que hablamos mucho en nuestro podcast, de como las realidades diferentes de la ciudad, el pueblo, que ya he contado que mi familia es de un pueblo. Me pasó que alguna vez yo estaba con mi mamá en el parque de Girardota y sonó un estruendo y se fue la luz. Y mi mamá dijo como, ay, se metió la guerrilla. A mi mamá le tocó todo el contexto en las guerrillas en un pueblo. Yo como, no, ma, eso no va a pasar. Ni siquiera había ruido. Pero el hecho de que se vaya la luz en todo el pueblo, que esté como el silencio antes de que suceda algo malo, entonces creo que es algo que viven nosotros por estar inmersos en la violencia. Entonces ahora súmele un montón de ruido que pues es... Al estar en esta violencia, pues perturba mucho las vidas. Y aparte me parece que
conecta un montón con esas experiencias traumáticas de lo que están haciendo esos sujetos, de que han vivido momentos muy específicos de violencia. Y yo creo que me gustaría contar un poquito lo de la Operación Orión, porque dejamos eso como en el aire. Sí, bueno, fue la Operación Orión. Yo realmente lo voy a decir así de una forma muy responsable y muy a grandes rasgos. Nosotros acá en Medellín, y creo que últimamente se habla mucho de la Comuna 13 como un espacio de resiliencia, un espacio de transformación social y cultural, de un espacio, valga la redundancia, que fue como el epicentro de mucha violencia a finales pues, de los 90 y los 2000, porque es un barrio periférico de la ciudad, y allí habían como asentamientos de la guerrilla. Entonces fue un territorio de disputa a nivel paramilitar, a nivel de guerrilla. Entonces claramente con el ejército fue la que hizo, pues se organizó como esta operación como para capturar a guerrilleros, y se metieron al barrio y fue como bastante violento. Yo no podría dar como un contexto muy amplio, pero sí sé que la intención tenía que ver como con esa lucha del expresidente que hubo en ese tiempo contra las guerrillas, y hubo demasiada gente muerta, demasiados desaparecidos. Y hay un periodista de la Universidad de Antioquia que lo trabaja mucho, y hay un documental en Netflix sobre eso. Él es fotógrafo, Abad, se llama Jesús Abad. Sí, Colorado. Jesús Abad, Colorado. Que tiene mucha fotografía. Gracias, que tiene mucha fotografía, y tiene fotografías de este momento como para que investiguen más a fondo. Y digamos que es muy importante, pues cuando ustedes van al tour de la Comuna 13, también no solamente, ahorita pues eso creo que es una narrativa bastante problemática y bastante controversial, pero ahí también les cuentan un poco de la historia de cómo se vivió Orión. Cuando vayan a la Comuna 13, pregúntenle a sus guías, a las personas, cómo se sitúan frente a pero esto igual que me sucedió. parece... Y bueno, la historia está ahí como para que la consultemos, la reivindiquemos, la reconozcamos, y que sepamos que hemos sido una ciudad demasiado aporreada por la violencia y donde han sucedido muchas cosas horribles. Pero ahí voy a hacer como un entre paréntesis, porque creo que mencionar la Comuna 13 es muy importante en el sentido de hacer un turismo responsable, de ir a la Comuna 13, donde estamos hablando de un barrio donde todavía conviven las personas de ese barrio. Entonces creo que a veces es muy chocante, muy agresivo, como todo este auge del turismo que se está dando, digamos, unas escalas eléctricas, sí, muy bonitas, pero que fueron hechas para la gente, para la comunidad. Y digamos, unas personas que vienen en ese barrio que a veces no pueden descansar por tanta bulla, y que pues la Comuna 13, que donde está como más que todo como los turistas extranjeros, no sé, entonces como que también tener conciencia social de que estos turismos masivos donde se está yendo de pronto, ya como que se está desviando del camino la idea de por qué había como que surgir de otra, cambió este barrio y porque sí, pues. surgir de otras formas del barrio para poder reivindicarse en otro sentido, de que no sea solamente reconocernos por la violencia, pero entonces ser conscientes de cuando hacemos como esos turismos que se han hecho, y que hay muchas cosas en Medellín que hacer, que nos hablan de esos procesos históricos de violencia, y que de pronto no pueden ser tan agresivos como con la comunidad. Bueno, yo creo que podemos hilar a eso que estás diciendo. Nosotros, ¿qué relación tenemos con ese tipo de tradiciones, cierto? Porque yo ya les dije, cero pólvora, odio, me parece horrible, y me parece que damnificamos demasiado al medio ambiente, a los animales, los pajaritos sufren. Uno, digamos que sí, desde el hogar protege a sus mascotas, pero también es un estrés innecesario. Piensen en los animales callejeros, en que somos una ciudad pues que realmente tenemos mucha fauna. Entonces yo creo que para mí esta tradición es violenta en todos los sentidos, y que cuando uno reproduce una práctica sin reconocer su origen, también está siendo un poco irresponsable e irrespetuoso también con el contexto que habita. Y yo creo que la gente a veces no es consciente de que somos un país demasiado golpeado por diferentes tipos de violencia. Sí, yo
también tengo como una reflexión por ese lado, y es que como que celebrar estas festividades cuando se está como agrediendo tantos medios, porque entonces vamos a reflexionar en el sentido de que es una alborada que está hecha con relación de paramilitarismo y narcotráfico, donde hemos sido tan golpeados por la violencia que a veces uno ya no quiere saber como más de violencia, y que en la Navidad creo que eso es los sentires que uno quiere tener de estar con la familia, de reunirse, y de cuántas personas en Navidad se están reuniendo pero no tienen como todos sus familiares completos, ya sean porque los desaparecieron, porque los asesinaron. Entonces como que poder hacer como un espacio donde reconozcamos más como la Navidad como algo de encuentro. O bueno, estoy haciendo como muy amplio porque no sé, habrán personas que les gusta estar más solas, no en familia, o no tienen con quién compartir, pero estamos hablando, digamos, de una alborada donde, como dijiste, los animales se ven perjudicados. Aparte, los pabellones de quemados se llenan horrible y son muchas veces menores de edad, o así sean adultos. Es como, es necesario arriesgar tanto nuestro cuerpo y si vamos a hablar de los pabellones de quemados de los seres humanos, pues ahora de los animales, de los pájaros, y que nos llenamos la boca como hablando mucho de Medellín innovadora, tenemos mucha fauna, mucha flora, somos muy ricos, y en realidad la estamos destruyendo. Sí. Entonces es como tener más conciencia social, ambiental. Sí, porque yo digo que también ahora lo problemático es como todo siempre se termina insertando en el mercado. Entonces se supone que ahora van a ver, Medellín es una ciudad llena de miradores, entonces se promociona, usted va a ir un 30 de noviembre a un mirador y eso ya las reservas están llenas, porque también se mercantiliza. Entonces, listo, esto funciona, a la gente le gusta, vamos a hacer un mercado como esto, que está normal, que incluso ya se promociona la Alborada como una atracción turística de Medellín. Que hay, la gente acá aman la Navidad, y es cierto, nos encantan las festividades, celebrar es hermoso, es necesario, es cohesionador, pero yo creo que a veces como que somos incoherentes, porque sí, soy súper vegano, ambientalista, pero entonces el día de la Alborada me voy a ir a parchar con mis amigos a un mirador, porque es cierto que yo deje de ir o de compartir esos espacios, eso no va a hacer que se acabe, pero yo creo que imponer algunas resistencias también nos hace un poco insertarnos en esas líneas de fuga, que después les vamos a hablar más de eso, que tiene que ver con esas revoluciones moleculares, o las revoluciones que yo puedo hacer para hacer que mis consumos sean más responsables, por lo menos. No, y así estamos hablando como mucho de la inconsciencia, pero también las personas que lo hacen con conciencia, como que chimba, es que estamos en Medellín, sí, y entonces acá hay mafia y acá, entonces como seguir idolatrando personajes como Pablo Escobar, o porque ya sabemos qué pasa en Alborada, entonces como seguir con estas festividades como sí, en pro de que, ay sí, la violencia. Creo que es más el daño que nos hace como sociedad que el bien, porque es que seguir idolatrando como ya sea festividades o personajes que han hecho tanto daño, es como mirar y decir, es que pues esto, la violencia la tenemos allá a la vuelta de la esquina, y sí, hablando no solamente de violencia, de asesinatos y todo, sino que el microtráfico pues es algo muy normal en los barrios. Entonces es como poder ir más allá, y es como qué estoy haciendo yo como persona, como sujeto, y como que queremos, pues no sé si queremos esto para otras generaciones. Sí, aparte que esta misma entrada tan estruendosa a diciembre nos habla de lo que es diciembre acá en Medellín, que es un mes de excesos, un mes de remate, de amanecida, de licor, de drogas, y que obviamente acá no somos moralistas, no vamos a decir que está bien, que está mal, porque cada quien verá cómo lo vive, que es bacano también, y a veces es necesario irnos hacia el ocio, pero yo creo que también a veces como que dejamos mucho la responsabilidad de un lado, pues, y que igual es un tema de debate abierto, y que para eso son estos espacios, para debatir, para contarles nosotras qué tipo de postura tenemos, cómo puede cambiar también la postura de cada persona al reconocer de dónde viene esto que hago, y creo que todo el tiempo estamos construyendo nuevos sentidos
a nivel social pues y cultural de cómo manejar las cosas. No, pero entonces, sí, como que lo que está diciendo Majo es súper importante porque no es decir háganlo, déjenlo de hacer, eso va en cada persona, Sí, pero obvio. como que si lo hacemos con un fin, digamos que antes de que yo supiera que todo esto pasaba por esto, y aparte de que tuviera un animal y que sé lo que sufren los animales, es como qué podemos hacer diferentes para recibir diciembre, que es algo que nos gusta, Sí. qué otras técnicas tenemos para pasarla bien. Rescatar rituales. A mí me encanta, yo creo que lo he dicho en muchos episodios y ya me van conociendo, que yo soy muy de lo simbólico, de lo mítico, de lo mitológico, y yo creo que cada persona puede hacer una invención de sus nuevos rituales y que vayan en pro del respeto. Y una conclusión a nivel histórica, porque acá somos historiadoras, es que está siempre muy presente en nuestra ciudad y me atrevería a decir que incluso en nuestro país, cómo lo ilegítimo busca sus maneras de hacerse legítimo. Porque ya sabemos que el poder acá no es netamente institucional y que tenemos otros poderes que muchas veces se sobreponen y que hay muchos espacios en los que precisamente esos poderes que consideramos ilegítimos realmente son la autoridad y son los que se legitiman, porque el poder no viene solo como desde la cabeza estatal, que yo creo que es algo que hemos entendido a lo largo de estos capítulos, de que el poder está en todo y de que lo político implica mucho más allá que las concepciones de gobierno que tenemos. Entonces ahí de a poquito les vamos introduciendo conceptos que trabajamos y un marco conceptual que es un marco experiencial que nos invita pues como a la reflexión histórica en la que finalmente están estos diálogos. Porque con lo que estás diciendo, como decirlo en otras palabras, es, ay, yo tiro pólvora, pues yo no lo hago con ese fin, yo lo hago con el de diciembre y ya, y se queda así de malas, es que yo no lo hago por ser una costumbre del narcotráfico o paramilitarismo, no, lo hago por diciembre, sí, pero bueno, entonces tengamos en cuenta como las otras raíces que surgen a partir de ahí, como lo estábamos diciendo, como todo lo ambiental y todo. Exacto. Entonces es como no quitarnos, es que nos gusta mucho como quitarnos la responsabilidad Sí, de estoy de todo, acuerdo con eso. como ay no, pues es que yo no lo hago por esto de malas, o yo la tiro en tal parte y entonces allá no hay mucha gente, entonces normal. Entonces Sí. como que seamos un poquito responsables de lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Odiosas Podcast, también en TikTok. Y dejarnos un comentario, suscribirse, eso nos ayuda un montón. Y también contarnos de qué les gustaría que les habláramos. Ya que vienen tantas como festividades de Navidad, igual esperamos que la pasen muy bueno, que No quemen pólvora. que no quemen pólvora, pero que de la forma como les guste como celebrar a cada uno, que sea como de la forma que la pasen bien.